Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera invitarlos en esta mañana a continuar con el libro de Nehemías y vamos a hacerlo buscando el capítulo 2. La vez pasada habíamos visto, ahora te toca a vos. En este día vamos a ver la oposición. Nehemías capítulo 2, versículo 10 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vayamos al versículo 19 y 20. Dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En primer lugar, quisiera recordar que siempre que uno quiere servir, siempre que uno quiere hacer la obra de Dios, va a tener oposición. La oposición está ahí. Y muchas veces lo pensamos solo por una cuestión de servir en nuestra vida, pero también pasa cuando queremos reconstruir nuestra vida espiritual, si es que nos hemos alejado de Dios o si es que realmente estamos decaídos espiritualmente. Muchas veces viene esa oposición en la cual nosotros no podemos manejar o no podemos quizás estar atentos a lo que quiera hacer contra nuestra vida, porque nuestra lucha, como dice el apóstol, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La oposición estaba aquí frente a Nehemías. Nehemías había tomado la decisión de poner manos a la obra, de saber que ahora le tocaba a él, y él había comenzado ese viaje, pero dice que cuando lo oyeron Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo. Luego dice la Escritura, que lo vamos a ver el próximo devocional, que Nehemías se levantó muy de mañana y recorrió todo lo que tenía que reconstruir y vio que estaba realmente todo muy venido a menos, era muy difícil reconstruir todo lo que estaba allí. Pero él comenzó a animar al pueblo, él comenzó a decirle al pueblo que se levante y que se esfuercen, que iban a reedificar todo aquello que estaba destruido. Pero enseguida dice que empezaron a hacer escarnio y empezaron a despreciarlo aquellos gobernantes que estaban cerca de este lugar. Y eran nada más ni nada menos que al menos Sanballat y Tobías, dice que también estaba el árabe. Estos eran gobernadores. Sanballat era gobernador de Samaria. Su nombre significa: la diosa luna nos ha otorgado vida. Y Tobías era posiblemente era alguien que realmente conocía de Dios, porque su nombre significa el Señor es bueno, y posiblemente era gobernador de Amón. Estos gobernadores o estos gobernantes estaban oprimiendo también en cierta manera al pueblo judío, porque ellos querían seguir en esa autoridad que el pueblo babilónico o el rey de Babilonia les había otorgado. Pero cuando oyeron que Jerusalén venía, diríamos, a reconstruir aquellas murallas, no les gustó para nada, porque seguramente iban a perder protagonismo, y también sabían de que Nehemías era muy allegado al rey, y seguramente Nehemías iba a obtener muchos beneficios de parte del rey. Pero ¿saben qué? Quisiera llevarlos en esta mañana a reflexionar acerca de la oposición que se enfrenta muchas veces a nuestra vida.
esa oposición que a veces nos paraliza, esa oposición que trata de asustarnos, esa oposición que trata de detenernos y aún trata de dejarnos de tal manera que nos pongamos, como decimos comúnmente, debajo de la almohada para no enfrentar a semejante enemigo. Quisiera llevarlos a que podamos ver juntos una historia, un momento en la vida de un rey que era el rey Josafat, que si bien en esta instancia tomó muy buenas decisiones, no toda su vida fue de igual manera. Si bien fue un rey que realmente tomó muy buenas decisiones durante gran parte de su reinado, hubo algunos desvíos que tristemente lo llevaron a fracasar en su vida como siervo de Dios. Quisiera invitarles a buscar Segunda Crónicas, capítulo 20. Dice Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Moab, recordamos que era justamente el hijo que tuvieron Lot y su hija mayor, un hijo concebido en ese incesto, en esa situación tan pecaminosa y tan dura para alguien que conocía de Dios, ¿no? Sabemos que a su padre lo habían emborrachado, sus dos hijas, para tener hijos de Lot, justamente porque sus esposos habían quedado bajo el fuego de Sodoma y Gomorra. Dice que Moab y Amón se levantaron contra Judá. Y dice el versículo 12, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Jadí. Entonces él tuvo temor. Qué triste sería la historia si nos detuviéramos en la lectura en esta situación. El enemigo venía abrumando a este pueblo y de tal manera era una multitud, era tan grande que para este hombre, para Josafat, produjo temor en su corazón. Pero Josafat tomó algunas decisiones importantísimas que deberíamos imitar en este día y en nuestra vida en relación a esa oposición que tenemos muchas veces como cristianos. Y dice el versículo 3 que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. El versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué importante, Josafat como rey y el pueblo obediente a su rey buscaron la ayuda en Dios. Buscaron en aquel que podía aquietar ese temor y aquel que podía enfrentar esa situación. Ahora, Josafat no dejó solamente esa decisión y luego no hizo más nada. Veamos algunos puntos más que hizo Josafat en relación a esta abrumadora oposición que se le desató para destruirlos. Dice que también reconoció quién era Dios. Versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Josafat reconoció quién era Dios. No eran preguntas para consultar, eran preguntas para recordar.
eran preguntas para traer a la memoria y reconocer quién era al Dios que estaban buscando. Era el Dios Todopoderoso. Era aquel que podía oponerse de tal manera que nadie podía hacerle frente. Josafat no solo buscó a Dios, sino reconoció quién era Dios. Pero en el versículo 9 dice: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat buscó la protección de Dios y le recordó a Dios que eran su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Dios ve a su pueblo en oposición. Dios escucha el clamor de su pueblo. Recordamos cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud allí en Egipto y duró más de 400 años. Y dice que Jehová escuchó su clamor. Jehová escucha el clamor de sus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en oposición y en vez de buscar la solución en Dios que escucha nuestro clamor, tratamos de enfrentarla con nuestras fuerzas, tratamos de enfrentarlo a nuestra manera y fracasamos? Nos damos cuenta que nos ha ganado. No cabe duda que Josafat tomó muy buenas decisiones, pero no solo buscó ayuda en Dios, no solo reconoció quién era Dios, no solo le recordó a Dios quién era ese su pueblo, sino que también reconoció la incapacidad suya como rey y la de su pueblo. Dice el versículo 12: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Reconoció su incapacidad. Vio que era una multitud y era un pueblo, una oposición que no podían enfrentar. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces en la vida creemos que podemos enfrentar gigantes y esos gigantes terminan destruyendo nuestra vida? Qué bueno es reconocer nuestra incapacidad y reconocer que solo esa capacidad puede estar en Dios. Pero en quinto lugar, no solo reconocieron también su incapacidad, sino que alabaron a Dios antes de ver el triunfo. Versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mis queridos hermanos, qué importante es ver cómo este pueblo le creyó a Dios. Vamos a ver qué es lo que le había contestado Dios para que ellos hayan creído. Y en primer lugar, Dios lo primero que hizo es utilizar un siervo para hablar a su pueblo. Dios escuchó el clamor de ellos, como le recordaba Josafat en su oración a Dios. Dios escuchó el clamor y dice el versículo 13: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jeasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No solo Dios escuchó, sino que les habló, les contestó. Y utilizó a un siervo que estaba allí para poder hablarle a su pueblo. Dios, si hubiese querido, hubiese hablado desde el cielo, pero Él utilizó a su siervo. Y mis queridos hermanos, muchas veces Dios utiliza siervos para hablarnos a nuestra vida. Y qué bueno es que el pueblo haya oído y haya obedecido, porque les dijo lo que tenían que hacer. ¿Y saben lo que tenían que hacer? Lo que muchas veces a nosotros nos cuesta hacer. Parece un trabalengua, ¿no? Dice el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. ¿Cuántas veces queremos salir corriendo a pelear y a luchar de acuerdo a nuestras fuerzas o de acuerdo a nuestra capacidad, y tristemente fracasamos? El Señor les dijo: paraos, estad quietos. Esta batalla no es de ustedes. Mis queridos hermanos, quizás tenemos una oposición tremenda en los tiempos en los que vivimos. Vamos a hablar a fin de mes acerca de la iglesia perseguida. Y quizás en la actualidad no estamos siendo perseguidos físicamente como en otros lugares, pero cuán perseguidos estamos espiritualmente. Cuánta oposición hay hacia los hijos de Dios, aún en la Argentina y aún en la ciudad de Cipolletti donde vivimos. Cuántos gobernantes luchan para desestimar y para tratarnos de tal manera que parecemos que no existiéramos sobre la faz de la tierra. O cuántas veces nos menosprecian, o cuántas veces se ríen de las cosas que nosotros seguimos y decidimos obedecer. La oposición está frente a nuestra vida, pero esta no es una batalla que debemos ganar con agresiones ni con una lucha que hagamos nosotros. Esta es la lucha de Dios, esta es la batalla que Dios ha comenzado por nosotros. Pero en tercer y último lugar, Dios no solo les habló, les contestó, sino que también, aparte de decirle lo que tenían que hacer, los bendijo con una victoria que jamás hubiesen imaginado. Dice el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Parece un chiste, ¿no? Parece increíble, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno se había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, o esto significa bendición, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová
les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. ¿Saben cuál fue el secreto de Nehemías de menospreciar la oposición? En la respuesta que él dio. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Quizás en este día se te presenten enemigos o estás viviendo situaciones de una oposición que puede ser espiritual o puede ser carnal. Confiemos en el Señor. Dejemos que Dios pelee por nosotros. Humillémonos ante Él reconociendo nuestra incapacidad. Recordemos quién es Él y alabemos a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos ayude en esta mañana a poder tomar estas sabias decisiones como la tomó en aquella oportunidad Josafat.